La preparación para el pintado del buque consiste en la puesta seca de la embarcación, para poder así trabajar adecuadamente y acceder al carenado. Es necesario sacar la embarcación del agua y mantenerla de forma estable. Dependiendo del sistema empleado para poner en seco el barco, se pueden distinguir los siguientes tipos. Varadero. Es el sistema más antiguo, utilizado en la actualidad para embarcaciones de poco tamaño y peso. Consiste en un plano inclinado sobre el cual se desplaza el objeto a levantar. Dique seco. Está formado por una esclusa en la que se introduce el barco, y una vez cerrada por un portón impermeable, se bombea el agua del interior hacia el exterior, vaciándolo hasta dejarlo apoyado sobre una cama o picadero. Dique flotante. Se trata de un artefacto naval que se hunde mediante la inundación de los tanques que incorpora. De esta forma, el barco puede colocarse en su seno. Posteriormente, se achican los tanques, provocando la elevación del conjunto, logrando así la puesta en seco. Sincroelevador o sincrolift. Está formado por un sistema de vigas con articulaciones entre ellas izadas por cabestrantes en sus extremos. Este conjunto permite operar sincrónicamente de forma que se genera una plataforma de elevación de gran porte. Herrajes y desmontables. Dependiendo del tipo de tratados superficiales y pintados que van a efectuarse en una embarcación, probablemente muchos de los elementos que se encuentran instalados a bordo no se ven afectados por estas labores. Sin embargo, es posible que algunos de estos puedan interferir y dificultar el trabajo de los operarios. Esto podría requerir más precisión, tiempo e incluso costo. Por este motivo, es importante desmontar y almacenar correctamente todos aquellos elementos que no vayan a someterse al mantenimiento, tales como herrajes, mástiles, portones, domos, radares y demás componentes. Andamiaje. Estas estructuras se utilizan principalmente para facilitar el acceso a los operarios y al abastecimiento de material a todos los puntos que se necesitan en las tareas específicas. Carpa protectora. La finalidad de la carpa es aislar el entorno de trabajo del exterior para evitar la contaminación del medio ambiente y la posible intoxicación de la gente que transita alrededor de la zona, además de facilitar las condiciones ambientales y evitar efectos adversos producidos por la climatología. Otros factores importantes a tomar en cuenta antes de realizar la operación del pintado del bote: se debe tomar en cuenta la ventilación, condiciones ambientales, iluminación, temperatura ambiental, punto de rocío, entre otras. Preparación de la superficie del buque para el pintado. Como sabemos, el casco de un buque y generalmente el resto de la estructura contienen numerosos contaminantes que son de obligada eliminación antes del proceso de pintado. A continuación, se desarrollarán los métodos empleados para la eliminación de dichos contaminantes. Aplicación de disolventes. Para la eliminación de aceites y grasas en grandes estructuras o superficies es mediante el empleo de detergentes, disolventes o cualquier otro producto que implique una acción de limpieza. Cuando se utilicen disolventes orgánicos, se deberá tener en cuenta la capacidad de estos para disolver grasa. También deberá tenerse en cuenta que son inflamables y generalmente peligrosos para la salud. La aplicación de disolventes y detergentes en grandes superficies se aplican por medio de grandes cepillos o pulverizándolos. Después de un cierto periodo de acción se procede a la eliminación de la mezcla de detergente y grasa emulsionada por medio de un barrido de agua dulce anteriormente mencionado. Antiguamente, antes de desarrollarse sistemas avanzados de eliminación de cascarilla, lo usual era almacenar las planchas de hierro, o en este caso el casco del buque, durante un periodo de tiempo en dique seco al aire libre. Este sistema no suele aplicarse, debido al tiempo necesario para que éste sea eficaz, ya que el periodo de tiempo va de 6 a 12 meses. Preparación mecánica. La preparación mecánica puede dividirse en varias categorías. Limpieza a mano. Engloba todas las primeras herramientas utilizadas para la preparación de superficies de acero. Entre ellas se encuentran piquetas, rasquetas, cinceles, martillos, cepillos, etc. La limpieza manual se define como un método de preparación de superficies metálicas para eliminar el óxido suelto, cascarillas de laminación y restos de pintura mal adherida mediante rasqueteado, cepillado, lijado o con cualquier herramienta de uso manual, bien de forma individual o combinando varias. La limpieza manual es una operación lenta y requiere mucho trabajo, por ello solo se recomienda para zonas limitadas o inaccesibles para herramientas mecánicas.
Limpieza mecánica. Se define como un método para la preparación de superficies metálicas que vayan a ser pintadas por eliminación de la costra de laminación suelta, óxido y restos de pintura mal adheridos. Las herramientas utilizadas son las herramientas manuales desarrolladas con ayuda de tecnología, neumática o eléctrica. Por ejemplo, las piquetas mecánicas, cepillos rotatorios de alambres y discos abrasivos. El chorreado es un método que hace uso de la acción erosiva de un chorro de partículas sobre una superficie. Este eliminará todo tipo de impurezas, tales como cascarilla, óxido y capas viejas de pintura de manera efectiva. Este proceso es el más utilizado dadas sus ventajas y la adaptación para casos específicos de limpieza. Rugosidad de la superficie. La rugosidad es una propiedad muy importante para conseguir la adherencia adecuada entre la superficie del acero y el recubrimiento. Esta depende de dos grandes factores, la limpieza de la superficie y la rugosidad superficial. Debido a estos factores, es de vital importancia la preparación de la superficie en cuanto a la rugosidad. Para ello se emplean múltiples métodos para que impriman cierta rugosidad en la superficie y eso obtenga una mejor adherencia a la pintura. Técnicas de aplicación de pinturas. Existen numerosos procesos disponibles para aplicar una capa de recubrimiento orgánico sobre una superficie, ya sea la obra viva o obra muerta de la embarcación. Los métodos más comunes de aplicación de recubrimientos en las superficies de una embarcación son el pintado por pulverización aerográfica y por extensión manual. Pulverización. La pulverización consiste en aplicar el material sobre un recubrimiento a una distancia determinada, valiéndonos de la atomización de las partículas de pintura por defecto de la presión, la alimentación del aire o bien una influencia sinérgica de ambos factores. Dentro de los sistemas de pulverización más utilizados en este ámbito se encuentran los siguientes métodos: pulverización aerográfica convencional, pulverización airless y pulverización mixta. Estas tres son similares, sin embargo cuentan con rasgos distintos, una distinta manera de aplicación, un distinto método, etc. Aplicación manual por extensión. En un astillero se conoce como aplicación manual por extensión a la aplicación de una película líquida de pintura sobre un soporte, mediante la utilización de brocha, rodillo o paint pad. Brocha. Una brocha es un instrumento que consiste en un conjunto de cerdas unidas a un mango que se utiliza mayormente para pintar. Es una escobilla que recoge reteniendo entre sus fibras un determinado material para luego distribuirlo uniformemente sobre una superficie. Se pueden distinguir dos tipos de brochas, las planas y las redondas. Las primeras se utilizan para cubrir superficies grandes y lisas, imprimiendo brochazos largos. Cuanto más ancha sea la brocha, mayor superficie es capaz de abarcar. Las brochas redondas se utilizan para pintar superficies estrechas o irregulares, o para realizar labores delicadas como lacado o barnizado. En las superficies rugosas, una brocha es la herramienta más eficaz para que la pintura penetre bien el sustrato. Si se desea emplear pinturas de tipo látex, lo mejor son las brochas de cerdas sintéticas. Para trabajar con lacas, esmaltes o pinturas epóxicas, son recomendables las brochas de cerdas naturales. Las de porcino o las de caballo ofrecen buenos resultados. Rodillo. Un rodillo es una herramienta para la aplicación de pintura sobre superficies grandes y planas. Consiste básicamente en un rulo de material absorbente que gira sobre un eje, absorbiendo la pintura y transfiriéndola de superficie. Existen diferentes tipos de rodillos de pintura: de espuma, aconsejados para acabados brillantes; de pelo largo, apropiados para pinturas vinílicas; de pelo corto, recomendados para superficies lisas; de mohair, idóneos para la aplicación de lacas. Paint pad. Es generalmente un aplicador de pintura de forma rectangular y de superficie plana. Existen de diferentes tamaños, por lo que se puede escoger el más adecuado según sea el trabajo de pintura que se desee realizar. También existen diferentes tipos y tamaños de mango, facilitando así su ergonomía. Estos son fáciles de utilizar, siempre que se disponga del material adecuado, proporcionan una buena cobertura y un acabado listo y uniforme. Son mucho más limpios de usar que los rodillos, y aunque necesitan recargarse de pintura más frecuentemente, hacen el trabajo igual de rápido. Tipos de pintura para barcos. Dependiendo de la necesidad del barco, será más adecuada un tipo u otro. Los tipos de pintura que más se utilizan son sintéticas,
Pinturas a base de resinas que contienen aceites secantes, normalmente con duraciones muy limitadas. Clorocaucho, a base de caucho sintético clorado, duran más que las anteriores. Bituminosas, a base de brea son de color negro y se usan para las zonas sumergidas. Epoxi, a base de resinas epoxi, estas dan una gran resistencia a la intemperie y en inmersión. Poliuretanos, a base de resinas de poliuretano, son los mejores que conservan el color y el brillo, y poseen una gran resistencia a la intemperie. Antiincrustantes, se conoce también como antifouling. Estas formuladas para aplicarse sobre los fondos de los buques y embarcaciones de todo tipo, ya sea a brocha, rodillo o pistola. Al secar, forman una película homogénea y bien adherida al sustrato. Una vez sumergida, esta pintura se reblandece, absorbe el agua y se solubiliza parcialmente, liberando así los productos biológicamente activos que contienen, y van envolviendo el casco en un manto que impide la fijación de los organismos marinos. Pasos para pintar un barco. Pintar un barco no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Por ello, le explicaré en unos simples pasos el cómo puede realizar el pintado de un barco. Como primer paso, retiraremos la pintura antigua, es decir, retiraremos toda materia marina que se encuentra adherida en nuestra embarcación. Luego, según el estado en el que se encuentre la pintura, en caso de ser necesario que pintemos el barco desde cero, retiraremos la pintura antigua. Antes de ello, debemos desengrasar y limpiar todo el área de pintar con trapos desengrasantes y una pasada de lija para lograr posteriormente un mejor acabado y no tener problemas para pintar. Paso número 2. Cubrir lo que no se pintará. Los accesorios que se puedan retirar y se puedan maltratar con el pintado deberán ser retirados y en caso que no se pueda, cubrirlo con cinta de pintor, para que no se dañe el pintado, ya que al pintar un barco se debe tener cuidado de no dañar algunas partes como vidrios, marcos, etc. Paso número 3. Lijado del barco. El fin de lijar es retirar toda imperfección que pueda haber. También puede utilizar una lijadora orbital para lograr una mejor eliminación de la pintura antigua. Tener en cuenta, en caso de lijado de pintura anti-fouling, deberá ser lijado húmedo para que tenga una mejor adherencia a la pintura nueva. Paso número 4. Restaurar. Esto es únicamente en caso de ser necesario, ya que si se presenta alguna grieta o hendidura, esta se debe rellenar, ya sea con resina epoxi de tipo marina o masilla epóxica. Paso número 5. Pintado base. El ambiente ideal para realizar el pintado tendrá que ser un día seco y frío, ya que en calor se pintará contra el tiempo debido al secado rápido de la pintura, y puede ser que así no se logre un buen acabado. Para empezar con el pintado, se comenzará con la parte baja del barco o casco, utilizando una pintura anti-fouling. Paso número 6. Pintado de laterales. Para el resto del acabado se puede utilizar un esmalte epóxico. Al pintar un barco puede hacerse de diferentes formas, ya sea a mano con un rodillo o brocha o de una manera más profesional con una pistola a presión, para así lograr un mejor acabado. Para lograr una mejor adherencia a la pintura y aspecto, el proceso del pintado va de 2 a 3 veces, según la cantidad que necesita la embarcación y le puede durar así la pintura por mucho más tiempo.